Bienvenidos, queridos hermanos. Hoy celebramos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos regalas de poder compartir tu palabra. Bendice a todos los hermanos que la escucharán, que nosotros seamos discípulos y reguemos la semilla. Y a ti, mamita María, te pedimos que intercedas por nosotros los pecadores. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos, con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29 al 34. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó: «Ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo». De él yo hablaba al decir: detrás de mí viene un hombre que ya está delante de mí, porque era antes que yo. Yo no lo conocía, pero mi bautismo con agua y mi venida misma eran para él, para que se diera a conocer a Israel. Y Juan dio este testimonio: he visto al Espíritu bajar del cielo como una paloma y quedarse sobre él. Yo no lo conocía, pero aquel que me envió a bautizar con agua me dijo también: verás al Espíritu bajar sobre aquel que ha de bautizar con el Espíritu Santo, y se quedará en él. Si yo lo he visto y declaro que este es el elegido de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy San Juan nos invita a ver la presencia de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hoy nos enfocamos en el Hijo, en ese Cordero. Si vamos al Antiguo Testamento, en Génesis 2:23, en Génesis 22:3 en adelante, nos habla del sacrificio de Isaac, cuando Abraham subió al monte para sacrificar a Isaac, que era su único hijo, pero que el Señor, al ver visto el temor que Abraham le tenía, manda al ángel y le dice que no sacrifique a su hijo, sino que encontrará un cordero atado. También, si vamos al Éxodo capítulo 12, versículo 1 en adelante, también a nosotros nos enseña todo el capítulo 12, ustedes pueden leerlo, y nos habla del Cordero Pascual, cómo se celebraba esa noche. Así que ese Cordero que celebraban los judíos, el pueblo del Señor, hoy lo vemos relatado en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo del 29 al 34. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó. Cuando Jesús venía a bautizarse, San Juan lo ve porque él bautizaba en el río Jordán. Y cuando Jesús viene, entonces San Juan a lo lejos ve y dice: ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. Porque San Juan
llamaba a una conversión para el perdón de sus pecados y que tenían que bautizarse. San Juan no sabía que él no era poderoso, pero atrás de él venía uno más poderoso que él. Cuando nosotros encontramos a ese Cordero que a nosotros nos espera para el perdón de nuestros pecados, veamos cómo lo dice en San Juan 1:35. Al día siguiente Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con 2 de sus discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y le dijo: ese es el Cordero de Dios. San Juan sabía que Jesús iba a morir para el perdón de nuestros pecados y podernos dar vida eterna. Entonces los 2 discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Y eso es lo que hoy nosotros debemos de hacer, seguir a Jesús. Para encontrarlo y luego para creer y obtener vida eterna en Él. Por eso un discípulo debe de asistir a la Santa Misa para poder tomar el cuerpo y la sangre de Cristo, porque es el banquete que el Señor nos ha dejado, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó: ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. De él yo hablaba al decir: detrás de mí viene un hombre que ya está delante de mí, porque era antes que yo. Por eso San Juan nos enseña la presencia de la Santísima Trinidad en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Allá en Primera de Corintios 10, Primera de Corintios 10, 15 dice: les hablo como a personas sensatas. San Pablo se dirigía a los corintios porque esas personas pensaban, así como nosotros, pensamos, analizamos. Juzguen ustedes mismos lo que voy a decir. Y nosotros podemos juzgar lo que hoy nosotros estamos recibiendo. Porque cuando el Señor comparte la mesa con nosotros, en su cuerpo y su sangre, es esa comunión que nosotros tenemos con el Señor. Por eso dice, la copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo. Va unida, como nosotros debemos de estar unidos al Señor. Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Ese pan consagrado, ese pedacito tan pequeño que es el cuerpo de Cristo. Ese que hoy el Señor nos regala en cada banquete cuando nosotros acudimos a celebrar junto con nuestro sacerdote la Santa Eucaristía o la Santa Misa. ¿Por qué es una comunión? Porque así, siendo muchos, formamos un solo cuerpo. Porque el pan es uno y todos participamos del mismo pan. Entonces, es un único pan. Como lo dice San Juan 6:51, yo soy el pan
yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Hay que comerlo para tener vida. El pan que yo daré es mi carne y la daré para la vida del mundo. Entonces el Señor nos está ofreciendo vida desde la fe para poder vivir en gracia. Y entonces esa gracia se va notando en nosotros. Por eso hoy la primera lectura de Corintios, versículo 1, del 1 al 3, dice: de Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por decisión de Dios que lo ha llamado, y de Sóstenes, nuestro hermano. Todos nosotros hemos sido llamados desde nuestro bautismo para ser apóstoles del Señor. A la iglesia de Dios que está en Corinto, una sola iglesia. En aquel tiempo ya se había establecido la iglesia en Corinto. A ustedes que Dios santificó en Cristo Jesús, porque Dios nos santifica, y más cuando somos partícipes del cuerpo y la sangre de Cristo. Pues fueron llamados a ser santos con todos aquellos que por todas partes invocan el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, y de ellos en todo el mundo. ¿Por qué? Porque somos una comunión, una unión en ese cuerpo, en esa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y vea lo que nos regala el Señor. Reciban bendición y paz de Dios, Padre, y de Cristo Jesús, el Señor. Padre y de Cristo Jesús, el Señor. Y entonces aquí empezamos a ver la Santísima Trinidad, porque después nos va a hablar del Espíritu Santo. Y por eso San Juan nos da a conocer la Santísima Trinidad, pero que hoy nos referimos al Hijo, a Cristo Jesús. Y dice: detrás de mí viene un hombre que ya está delante de mí, porque yo era antes que yo. Yo no lo conocía, pero mi bautismo con agua y mi venida misma eran para él, para que se diera a conocer a Israel. Y Juan dio este testimonio: he visto al Espíritu bajar del cielo como una paloma y quedarse sobre él. Ese testimonio lo daba Juan. Ese testimonio hoy nosotros estamos invitados a compartirlo con nuestros hermanos, si nosotros creemos que estamos en comunión con nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo y su sangre. Por eso, seguimos en Primera de Corintios 10:16. La copa de bendición que bendecimos no es comunión de la sangre de Cristo. Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Eso es lo que el Señor nos está dando. Pero debemos de creer. Debemos de dejarnos cautivar por el Señor. Que en su gran misericordia Él nos regala este banquete. Ese banquete que nos enseña Efesios 4:4. Donde el Señor nos dice: un solo cuerpo, un mismo espíritu. ¿Recuerdan que cuando el Señor llegó a San Juan,
a Juan que bautizaba, el Espíritu y Juan dio este testimonio: he visto al Espíritu bajar del cielo como una paloma y quedarse sobre él. Y aquí en Efesios 4:4 dice: un solo cuerpo, un mismo espíritu. Pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y a una misma esperanza. Entonces, si es un solo cuerpo, ¿por qué hay muchos cuerpos? Porque el enemigo lo que menos quiere es que nosotros seamos partícipes del cuerpo y la sangre de Cristo. Y dice, un solo Señor y una sola fe. Un solo Señor, una sola fe. ¿Por qué hay muchas? Porque el enemigo se ha encargado de que nosotros, como hijos adoptivos de nuestro Señor, no le demos la honra, la gloria a Cristo Jesús. Un solo bautismo. ¿Por qué muchos han rechazado el bautismo cuando lo han recibido siendo bebés y recién nacidos? Y hoy de adultos dicen, ese bautismo no tiene valor por desconocimiento, por la pereza espiritual que hemos ido acumulando para no consagrarnos a una vida en el Señor, a una vida de gracia. Un solo Dios, no hay más, solo uno es para nosotros, los católicos. Y Padre de todos, Él es nuestro Padre, que gracias a nuestro Señor Jesucristo nos los dejó. De todos, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todo lo que penetra, todo y está en todo. A ese es nuestro Dios que nosotros tenemos. Por eso, en 1 Corintios 1:17 nos dice, 1 Corintios 10:17 nos dice, así siendo muchos formamos un solo cuerpo, porque el pan es uno y todos participamos del mismo pan. Es uno solo, ese que nosotros como católicos creyentes creemos que es el Señor que viene a nosotros para que podamos vivir en gracia. Y al recibir al Señor nosotros debemos de vivir una vida en gracia en el Señor. Porque el Señor es claro en San Juan 6:54, cuando Él dice, el que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Pero es de creer, de tener fe. Porque en el 53 dice, Jesús les dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. ¿Y cuántos de nosotros, católicos, que vamos a misa y no tomamos el cuerpo de Cristo? Porque el diablo nos ha ido engañando. Es que ¿cómo lo voy a tomar si soy un pecador? El enemigo siempre nos quiere apartar del Señor. Pero el Señor dice que nosotros, al tomar el cuerpo y la sangre del Señor, somos partícipes de esa comunión con el Señor. Por eso el Señor, en su gran misericordia, nos invita a nosotros a que participemos, que vayamos, que creamos que es el Señor que quiere compartir con nosotros este banquete que Él mismo nos ha dejado.
Y por eso dice el Evangelio, y Juan dio este testimonio: he visto al Espíritu bajar del cielo como una paloma y quedarse sobre él. Yo no lo conocía, pero aquel que me envió a bautizar con agua me dijo también: verás el Espíritu bajar sobre aquel que ha de bautizar en el Espíritu Santo y se quedará en él. Esa fuerza que nos da el Señor cuando nosotros lo recibimos, cuando nosotros nos esforzamos por llevar una vida en gracia, entonces el Espíritu Santo reposa y está con nosotros y nos ayuda a evitar el pecado. Por eso, veámoslo cómo lo dice Apocalipsis 5, 6. En Apocalipsis 5, 6 dice: entonces vi esto entre el trono con sus 4 seres vivientes, los 4 evangelistas, Mateo, San Juan, Lucas y Marcos, y los 24 ancianos, los 12 apóstoles y las 12 tribus de Israel. Y los 24 ancianos, un cordero estaba de pie, nuestro Señor Jesucristo, a pesar de haber sido sacrificado, había muerto por nosotros en la cruz. Tenía siete cuernos y 7 ojos, que son los 7 Espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Entonces, el Señor hoy nos habla a nosotros de esta manera: que ese cordero que nosotros comemos dentro de la misa está hoy de pie en el reino de los cielos. Porque si lo vemos en ese mismo capítulo de Apocalipsis 5:11, ¿cómo nos lo enseña de esta manera? Yo seguía mirando en la visión de Juan, del apóstol San Juan. Yo seguía mirando y oí el clamor de una multitud de ángeles que estaban alrededor del trono de los seres vivientes y de los ancianos. Eran millones, centenares de millones que gritaban a toda voz: digno es el Cordero degollado de recibir poder y riqueza, sabiduría y fuerza, honor, gloria y alabanza. Y le respondían todas las criaturas del cielo, de la tierra, del mar y del mundo debajo. Oí que decía: al que está sentado en el trono y al que está sentado en el trono. ¿Quién está sentado en el trono? Nuestro Padre Celestial. Y al Cordero, nuestro Señor Jesucristo, la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Qué maravilloso es saber que nosotros podemos participar del Cordero del Señor, de ese que en San Juan 6:51 dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo. A eso se refiere el Señor, a ese Cordero que el que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Es vida desde la fe. Pero
Si continuamos en el Apocalipsis y ahora nos vamos hasta Apocalipsis 19:9, entonces vean esta enseñanza tan hermosa que el Señor hoy nos presenta a nosotros. Después el ángel me dijo, escribe, felices los que han sido invitados al banquete de bodas del Cordero. Felices nosotros que vamos a comer el verdadero cuerpo y sangre de Cristo en la Santa Misa. Felices los católicos que hemos creído. Felices los que han sido invitados al banquete de bodas del Cordero, y añadió, estas son palabras verdaderas de Dios. Por eso dice el Señor que también podemos adorarlo, porque San Juan en su visión sigue diciendo, caí a sus pies para adorarlo. ¿Por qué no adorar a ese Señor, a nuestro Señor Jesucristo que está en la capilla, que está en el tabernáculo esperándonos? Porque Él nos regala la vida. Pero hay de aquellos que hoy rechazan al Señor, que no quieren ser partícipes del Señor, de este gran banquete que el Señor nos regala, como nos dice Lucas 14, 20. Lucas 14, 15. Al oír estas palabras, uno de los invitados le dijo, feliz el que tome parte del banquete del reino de Dios. Jesús respondió, un hombre dio un gran banquete e invitó a mucha gente. A la hora de la comida envió a un sirviente a decir, a los invitados, vengan, que ya está listo. A ese banquete que el Señor nos invita hoy a participar dentro de la misa, cada domingo o dentro de la semana cuando nosotros tengamos la oportunidad de ir a la Santa Misa. Pero como siempre, habrán pretextos para no poder ir, porque tengo un convivio, porque tengo un juego, porque hoy el materialismo, la modernización de este mundo nos llama a trabajar y solo trabajar para que mañana todo lo que ganemos se quede. Hoy el Señor, como estos, que a pesar de que todo el banquete está listo, no quieren ir, porque ven en su vida material lo más importante que en la vida espiritual, por su desconocimiento, por esa pereza espiritual de no querer aprender las Sagradas Escrituras. Pero todos por igual comenzaron a disculparse. El primero dijo, acabo de comprar un campo y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Muy amablemente le dice, discúlpame, pero tengo que ocuparme para mañana poder tener ganancia. Eso pasa mucho con nosotros, ¿verdad? Que nos cuesta. Y mire al segundo. El otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. No tenía tiempo por el trabajo o por muchas cosas más que muchos no quieren ir a la iglesia. Porque para muchos también dicen, ¿para qué ir a la iglesia? Todos son unos hipócritas. Porque nuestro testimonio no hemos querido darlo. Y no lo hemos querido dar, no porque no los sepamos dar, sino porque al no conocer las Escrituras,
no comprendemos claramente cómo el Señor nos amó. Pero cuando las empezamos a leer, hermanos, encontramos el amor puro y sincero de nuestro Señor Jesucristo que nos invita a vivirlo. Y ve al segundo. Al tercero, el otro dijo, acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Por motivo de fiestas, por esa felicidad, dejamos de ir. Y así seguimos viviendo la vida, con muchos. Al regresar el sirviente contó a su patrón que se enojó, pero dijo al sirviente, sale enseguida a las plazas y calles de la ciudad, trae para acá a los pobres, a los inválidos, a los ciegos y a los cojos. Por eso nosotros, como discípulos, hoy el Señor nos manda que vayamos, anunciemos el Evangelio, denunciemos el pecado e invitemos a esos hermanos a la conversión, para que también sean partícipes de este banquete de que hoy nosotros podemos compartir y sentarnos junto a la mesa de nuestro Señor Jesucristo. Volvió el sirviente y le dijo, Señor, se hizo lo que mandaste y todavía queda lugar. No quedarnos ahí, ya hice lo que pude, no me hacen caso. ¿Para qué decirles? Hay que respetarnos, porque así nos engaña hoy el diablo. Hay que respetarnos, no hay que decir nada. No, nosotros tenemos que ser obedientes a lo que nos dice el Señor. Porque este sirviente volvió y le dijo, Señor, se hizo lo que mandaste y todavía queda lugar. ¿Y qué es lo que dice el Señor? El patrón entonces dijo al sirviente, vete por los caminos y por los límites. Fíjense que el Señor nos manda a otros caminos. Y a cruzar esos límites también. Para que demos a conocer que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo está esperando a muchos hermanos. Así como a nosotros nos esperó. Y así como nosotros hoy lo hemos encontrado, pues como discípulos tenemos que permanecer en esa comunión con Cristo nuestro Señor a través del cuerpo y la sangre de Cristo. El patrón entonces le dijo al sirviente, vete por los caminos y por los límites de las propiedades y obliga a la gente a entrar hasta que se llene mi casa. Porque entonces, a los que no hagan caso, a los que no sean obedientes, a los que no crean en que el Señor es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que nos ha dicho, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que me coma tendrá vida eterna y el que no, no la tendrá. Entonces vea lo que dice el Señor. Aquí mismo, en Lucas 14, 24, en cuanto a esos señores que había invitado, yo les aseguro que ninguno de ellos probará mi banquete. Para los que no creyeron, para los que prefirieron vivir una vida apartada de Dios, porque el diablo los engañó diciendo que no son dignos, hoy el Señor les asegura que aquellos que no quisieron participar de este banquete, el Señor claramente nos dice, yo les aseguro que ninguno de ellos probará mi banquete. Por eso Lucas 13, 28 nos dice claramente a nosotros hoy como verdaderos discípulos para que tengamos una verdadera conversión en el Señor. Lucas 13, 28. Habrá llanto y rechinar de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Y ustedes, en cambio, sean echados fuera.
¿Por qué? Porque nosotros no quisimos ir al banquete de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos hemos dejado engañar por otros hermanos que van engañando por falta de conocimiento a la palabra de Dios. Porque vea cómo nos lo enseña Efesios 4:12. Ustedes lo pueden leer del versículo 11. Pero nosotros vamos a leerlo del 12. Así prepara a los suyos para las obras del ministerio en vista de la construcción del cuerpo de Cristo. Del cuerpo, un solo cuerpo, ¿recuerda? Un solo bautismo, una sola fe, un solo Señor. Hasta que todos alcancemos la unidad de la fe, la unión, la comunión entre nosotros. Por eso esos hermanos que hoy se han apartado y que han hecho su propia iglesia, algún día el Señor los tocará y nosotros debemos de pedir para que vuelvan a la única y verdadera iglesia que es la Santa Madre Iglesia Católica. Hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Como dice Primera de Timoteo 2:4. Primera de Timoteo 2:4 dice: pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La verdad que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que muchos hermanos no lo quieran aceptar o que enseñen erróneamente, pues ellos se la verán con Dios el día que se mueran. Pero hoy a nosotros el Señor nos invita a que hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser el hombre perfecto con esa madurez que no es otra cosa que la plenitud en Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos da vida. Como dice San Juan 6:51, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Entonces no seremos ya niños zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina. Porque muchos hermanos se han ido por desconocimiento de las Sagradas Escrituras, son unos niños. Cualquiera los engaña. Y cualquiera se hace pasar por apóstol, profeta, evangelista. Aunque hablen de Dios, pero no es la doctrina como la que el Señor Jesucristo nos enseñó y nos dejó. Y nos dejó ese gran banquete hoy en día, en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces no seremos ya niños zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina o invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Eso es lo que pasa con los falsos pastores, que tienen un arte para engañar, una falsedad, donde muchos hermanos hoy se han perdido este banquete. Y dice el Señor que aquellos que no comieron, entonces habrá un rechinar de dientes. Y el Señor lo asegura, que los que no quisieron participar en el cuerpo y la sangre de Cristo, no lo probarán. Por eso el Señor sigue diciendo: verás al Espíritu bajar sobre aquel que ha de bautizar con el Espíritu Santo y se quedará
en Él. Si yo lo he visto y declaro que este es el elegido de Dios, porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que hoy lo tenemos en la Santa Comunión, en la Santa Eucaristía que nos espera cada domingo. Hoy, hermanos, yo te invito a que vayamos siempre con alegría, con humildad, saber de que si hoy probamos el banquete en esta vida terrenal, el Señor nos la dará también en nuestra vida celestial. En esa promesa que el Señor nos ha dicho, me voy para hacerles una habitación y luego volveré por ustedes para llevarlo conmigo. Pero hemos creído en el Señor, hemos participado de ese banquete del Señor, hemos adorado a nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, que el Señor te bendiga grandemente en este día y que nosotros también nos podamos ser esos evangelizadores, compartiendo esta pequeña enseñanza con los demás. No te olvides de rezar por el Padre Poli y por el diácono Gilberto, pues ellos nos acercan a la fe. Y que el Señor Todopoderoso te bendiga hoy. Y Mamita María te cubra o nos cubra con su manto sagrado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.